Y ahora continuamos con la siguiente mesa de debate. La verdad es que es un tema que tocaba sí o sí, no solo porque nosotros en Igenomics llevamos más de 10 años apostando por ello, con investigación tanto básica como clínica, sino porque, bueno, a día de hoy bien sabéis que pues, hay cierta controversia de acuerdo a ello, con lo cual me gustaría llamar a la tarima al doctor Gorka Barrenechea, al doctor José Antonio Domínguez y, como moderadora, a la doctora María Ruiz. Me voy a poner aquí cerquita. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta jornada. Vamos a dar comienzo, como ha comentado Nasser, a esta sesión sobre receptividad endometrial, que como bien comentaba él, bueno, pues ya sabéis que ha habido mucha controversia al respecto por unas publicaciones que han salido en los últimos meses. Y si bien la mayoría de estas publicaciones no se han realizado sobre la población en la que está indicado hacer el test, y no siempre siguiendo los protocolos que están establecidos, sí que creíamos necesario traer el debate hoy aquí y bueno, seguir aprendiendo de primera mano de vuestra experiencia. Los test de evaluación de receptividad endometrial se basan en el concepto de que el embrión no puede implantar en cualquier momento en el endometrio humano, es decir, sabemos que hay un determinado periodo de momento del ciclo en el que denominamos ventana de implantación y va a poder implantar, y básicamente estos test lo que tratan es de evaluar en qué momento abre la ventana para cada paciente y personalizar la transferencia de sus embriones. El cuándo, es decir, en qué pacientes aplicarlos, cómo y si hay un beneficio real o no, bueno, pues son algunas de las cuestiones que queríamos traer hoy aquí. Así que sin más, José Antonio, puedes comenzar con tu presentación. Gracias. Nos quedamos aquí, ¿vale? Nos quedamos aquí. Bueno, lo primero agradecer a Igenomics que cuente conmigo como siempre y bueno, a mí me ha tocado confrontar un poco con Gorka, aunque yo creo que estamos bastante de acuerdo los dos en todo, pero confrontar un poco las ventajas y las desventajas de los estudios de receptividad endometrial. ¿No va esto? Ahora, vale. Bueno, este es un metaanálisis de Kraciunas que se publicó hace unos cuantos años, 3 o 4 años, pero que está muy bien hecho y tiene mucha potencia estadística. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de las maneras de valorar la receptividad endometrial, de marcadores de biopsia endometrial, pero a mí siempre me gusta decir que... no sé cómo va. Vale, aquí. Para mí siempre me gusta hablar un poco también de las otras maneras que tenemos, ¿no? Yo cuando una pareja llega y tiene un test negativo no esperado, ¿no? Porque ha sido un embrión euploide o ha sido una donación de ovocitos, y siempre nos preguntan ¿no podemos hacer alguna prueba más? Porque ¿por qué ha fallado esto? No debería haber fallado, estaba todo bien. Bueno, pues claro, lo que hay que decir, yo muchas veces le digo, pues si tuviéramos un test de receptividad endometrial que de verdad fuera eficaz, no haríamos ni una sola transferencia sin haber hecho ese test. El problema es que no tenemos eso, ¿no? Lo que tenemos es la ecografía, que a todos nos gusta ver un endometrio así, como este de la fotografía, con trilaminar, con un buen grosor, pero desgraciadamente eso no nos da mucha información. ¿Y esto por qué? Vale. No nos da mucha información, y también que no tenga ninguna otra alteración, no tenga un Asherman, no tenga un ismocele que nos altere la implantación embrionaria. Pero en este metaanálisis lo que se pone de manifiesto es que lo que más utilizamos, que es el grosor endometrial, pues lo que nos viene a decir es que no nos sirve mucho como valoración de la receptividad endometrial. Se ha visto que es mejor tener un endometrio más grueso, tanto en inseminación como en transferencia en fresco, como en congelados, pero cuando vamos a un cutoff para saber en qué caso no transferiríamos, pues lo que nos dice este metaanálisis es que no hay un cutoff. Se han utilizado cutoffs de entre 6 y 14 milímetros en transferencia en ciclo de transfer en congelados, y resulta que la que mayor sensibilidad tiene son 6 milímetros y la que mayor especificidad tiene son 14 milímetros, pero en realidad no nos dice no transpiráis con tal cutoff. Desgraciadamente, la otra gran problema que tenemos con la receptividad endometrial es la duda de si tenemos alguna endometritis clínica, pero claro, el gold estándar de la endometritis crónica es el hallazgo de células plasmáticas en el endometrio. Resulta que eso no nos vale demasiado, de tal manera que casi se está abandonando este diagnóstico porque no nos da muchos falsos positivos, y de ahí viene pues un poco la tendencia actual a
a valorar si esto es adecuado o no y mirar, por ejemplo, los patólogos en este estudio consideraban que una endometritis crónica era con una célula plasmática en toda la muestra, otros con 5, otros con 18% requirió más de células y no existe un acuerdo entre los patólogos para hacer el diagnóstico. Y esto ha llevado a que se plantee que probablemente hay que hacer un nuevo gold estándar utilizando otros métodos diagnósticos de evaluación del estroma endometrial, es decir, algún signo anatomopatológico mayor. Esto es lo que hacen en este estudio y encuentran que había un 31% de falsos positivos en mujeres que no tenían abortos de repetición, que cuando se introdujo el estudio del estroma, pues se disminuían toda esa tasa de falsos positivos, ¿no? Este estudio de Richard Scott decía que daba lo mismo tener una célula plasmática en toda la muestra, en 10 campos de alta resolución, 5, 10 células, los resultados son iguales, con lo cual todavía está quitando menos valor a la presencia de células plasmáticas en el endometrio. Y bueno, incluso este artículo se llega a decir que probablemente esto es una cosa normal, la presencia de células plasmáticas, y que si nos ponemos a buscar cosas, pues probablemente encontremos, pero que en realidad en situaciones fisiológicas esto se da. Incluso llega a decir que la presencia de células plasmáticas es fisiológica, es normal, incluso bueno para mantener un microbioma endometrial adecuado. Por tanto, yo estoy de acuerdo con que probablemente hoy en día lo que nos está llevando a este esquema que dice este artículo es que, por lo menos en muchas clínicas, o las que yo conozco, nos estamos quedando, porque el cultivo tampoco nos da una buena información, con hacer una histeroscopia cuando tenemos dudas para valorar bien el endometrio y dejarnos de cultivos con falsos positivos y falsos negativos o de estudios anatomopatológicos que realmente no nos llevan muchas veces a ninguna actitud correcta. Y estoy de acuerdo con lo que dice Dominique de Ziegler, que después de 2 décadas de publicaciones sobre endometritis crónica todavía no sabemos exactamente cuál es el diagnóstico y cuáles son exactamente sus consecuencias clínicas, y que incluso la mayoría de los expertos prácticamente, cuando se les pregunta, no coinciden, con lo cual el estudio de la endometritis crónica, por tanto, aquí tampoco podemos basar nuestros malos resultados cuando transferimos embriones de buena calidad, euploides y tal. Y por último, quería hablar de la parte de la biopsia endometrial, que sería que ver un poco las debilidades, porque yo también utilizo ERA, ¿no? Pero es verdad que yo tengo dudas y creo que tiene puntos fuertes y puntos débiles. Voy a hablar ahora de los puntos fuertes, pero yo creo que hay algunos puntos débiles, como el hecho de que hay escasos estudios de reproducibilidad intra e interciclo dentro de los mismos pacientes. Es verdad que se publicó en el 2012 este artículo y decía que había una buena reproducibilidad de los resultados del ERA, pero eran 7 pacientes. En realidad, es verdad que estamos seguros de que eso no varía en el tiempo, porque cuando tú a una paciente le has hecho un ERA, ya nadie se atreve a hacerle una transferencia fuera de ese momento. En la siguiente transferencia que tengas las que tengas. Entonces, es complicado, hay que estar seguro de que realmente eso sí. Otras plataformas como el ERPIC hicieron un estudio similar y también encontraron un porcentaje eran 29 pacientes, del 100% de concordancia, con lo cual un poco tranquilos si nos queda esto, pero creo que hay pocos estudios y de diferentes grupos, no publicados también por gente que ha desarrollado el test, para que nos dé la fiabilidad de que realmente eso no cambia con el paso del tiempo. Otra cosa es que falta acuerdo sobre los genes a estudiar entre los diferentes test. Yo, que no soy biólogo y menos biólogo molecular, siempre me pregunto estas cosas, y recuerdo una vez hablando con Signe Almae de la Universidad de Granada, pues ella presentó este trabajo y me enseñó este trabajo que era hacía una valoración de todos los genes que se expresan a nivel de endometrial y con qué parte o con qué función importante del endometrio están relacionadas. Pero yo no me entero mucho, porque lo que pasa es que el ERA tiene 238 genes, el ERMAS 40, el otro 11, es decir, todo está midiendo lo mismo, todos estos test miden lo mismo. Bueno, la pregunta que yo me acuerdo hablando con Signe Almae o hablando con Josón Horcajadas, siempre me dicen que yo no lo entiendo muy bien, pero esto me sirve un poco para poder entenderlo. Y es que realmente lo que estamos mirando es como puntos, estamos intentando identificar una cara y estamos mirando como puntos. Y Signe me decía que era como un rompecabezas, donde yo puedo mirar 7 trocitos de la cara para poder identificar esa cara, o otros pueden poner 100. Probablemente va a ser diferente la seguridad que nos van a dar en esa información, pero siguen apareciendo otros test. Este se ha publicado recientemente, el test, y aquí nos dicen pues que la efectividad depende de la identidad de los genes incluidos, la plataforma de expresión génica, los algoritmos utilizados, etc.
En fin, que esto yo creo que probablemente habrá una serie de genes que realmente estén en todos ellos, pero yo no los conozco y seguramente no son muchos, porque si hay un test que conoce genes y identifica la ventana de implantación óptima, pues a lo mejor todos los demás sobran, no lo sé. Otra cosa es que la ventana de implantación puede no solo estar desplazada, yo muchas veces lo pienso, siempre que pedimos un ERA o cualquier otro test de receptividad te dicen si es prereceptivo, posreceptivo o receptivo, pero ¿no hay alguno que no sea receptivo ni antes ni después ni en ningún momento? Seguramente debe haber alguna paciente donde no solamente sea temporal, sino que ese endometrio, por el motivo que sea, porque tiene alguna alteración, una hiperplasia o alguna cosa, es que nunca vaya a ser receptivo, y eso no nos lo identifican. Aquí en este artículo identificaron, me parece que en 105 genes de expresión, y hablan un poco de esto, ¿no? Pero tampoco nos da ninguna herramienta para poder analizarlo. Hay muchos estudios recientemente, como se ha dicho, que no muestran una mejoría de los resultados con el ERA. Aquí voy a mostrar algunos. Este de Ariane dice que los hallazgos del metaanálisis no valoran una diferencia en la tasa de embarazo después de los ciclos usando ERA. Este otro de Eisman también dice lo mismo, que cuando compara una transferencia fallida con 3 transferencias fallidas y no encuentra ninguna diferencia en los resultados de los dos. Por tanto, parece que la población de fallo de implantación no sería una población adecuada, según este estudio, para utilizar ERA. Tenemos este de Doyle, que nos dice más o menos lo mismo, que no mejora la tasa de embarazo evolutivo de blasto euploide, aquí ya estaban analizados los blastos, o este otro de Cozzolino, que dice que no solamente no mejora, sino que incluso que empeora la transferencia de embriones con una personalización de la transferencia embrionaria. También hay que tener en cuenta que hacer un test de receptividad endometrial es costoso, supone un retraso en la transferencia embrionaria y a veces es molesto. La paciente no es lo mismo hacer una transferencia embrionaria con un catéter súper maleable y tal, que hacer una biopsia con una cánula de Cornier o con cualquier otra cosa, que en algunas mujeres que tienen un útero muy angulado y todo esto puede ser difícil, a veces incluso necesitan sedación. Eso está valorado también en este artículo. Otra cosa importante es que los estudios que se han publicado, la mayoría por lo menos, algunos ajustan por euploidía de los embriones, ajustan por la euploidía o no de los embriones, pero en muchos otros, en la mayoría de ellos, no se ajusta por la calidad embrionaria y puede ser que sea diferente, es decir, no se habla de calidad embrionaria en ellos, aunque sí en algunos de euploidía. Y hay otra cosa que es, muchas veces nos preguntamos, sobre todo ahora que hacemos el endometrio, ¿no? Que es verdad, si una endometritis crónica me puede alterar la expresión génica del endometrio, me fío del ERA que le hice cuando me dio todo patológico, me dijo que el endometrio era posreceptivo, pero que no había una predominancia del lactobacillus, y ahora le pongo un antibiótico o le pongo un tal. ¿Eso me va a modificar después la receptividad? Esto no lo sabemos, yo creo, por lo menos yo no tengo ni idea de que haya estudios que hayan demostrado esto, que hayan estudiado esto. Y después hay otra cosa que me llama un poco la atención. La muestra de intervalos para transferencia que nos dan los resultados de test de receptividad son muy pequeñas, más o menos 3 horas respecto a 1 hora, o más o menos 6 horas respecto a 1 hora, y eso creo que se corresponde poco con la fisiología reproductiva, ¿no? En este artículo analizan la transfer de embriones de día 4 más 3 o más 5 de progesterona y no encontraban diferencias. Y en este artículo, que esto se hizo con ERPIC, lo que ven es que es verdad que el test nos puede dar el momento más óptimo para hacer la transferencia, pero ya tenemos embriones, tenemos endometrios receptivos para blasto en día 3, en día 2,5, en día 4, en día 5, es decir, realmente probablemente no existe ese rango tan pequeño para hacer la receptividad endometrial, para medir la receptividad endometrial, aunque probablemente lo que nos están dando es el mejor momento, pero ofrece dudas, ¿no? Y ya está, eso es lo que quería comentar. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Damos paso ahora a Gorka. Se avanza atrás. Yo pensaba que era al revés. Bueno, buenos días a todos. A mí me toca la otra parte. Como decía José Antonio, estamos de acuerdo en muchas de las cosas que vamos a decir, pero sí me gustaría matizar a unas de las cosas que tenemos delante. Bueno, esta es la declaración de conflicto de interés. Antes de empezar con la charla, esta es la portada de un manual, manual ya que va en la 6ª edición. Esta es la primera que cayó en mis manos. Uno de los editores es alguien que hemos visto ya esta mañana. Y el primer capítulo de este manual lo escribe un tal Robert Edwards, que algunos ya lo conocéis aquí, los más jóvenes igual no, Premio Nobel de Medicina, los padres de la fecundación in vitro.
Y en esas 16 páginas, que merece la pena leer, él cuenta su vida. Cuenta su vida, cuenta a su mujer, sus hijos, sus hitos científicos, pasó de una ciudad a otra, hizo sus tesis aquí, su mentor fue fulano. Cuenta cómo una persona de esa edad podía contar su vida, contando éxitos y sobre todo fracasos. Por cada éxito contaba 4 fracasos. Bueno, trabaja con animales pequeños, trabaja en inmunología, genética, embriología, animales pequeños, animales medianos, seres humanos, copia unos, se asocia con otros y al final, después de unos años de trabajo, consigue un embrión humano preparado para transferir. Ya tenemos embrión humano y vamos a transferirlo. Bien, pues en ese momento transfieren los embriones y se dan cuenta que pasan 3 años sin un solo embarazo. La palabra que utilizó en una charla que dio en directo, una palabra que en inglés se utiliza mucho en las películas. Aquí está escrito y está mucho más moderado, pero no tuvieron un solo embarazo en 3 años. Eso, luego se dieron cuenta que el problema es que la preparación endometrial la hacían de forma defectuosa, pero esto viene a subrayar la importancia que tiene el endometrio, la importancia que tiene el útero. A la hora siempre nosotros le damos más importancia al embrión, pero el endometrio no deja de ser importante. Esto es 3 años de fracaso tras fracaso. Imaginaos vosotros, cualquiera de los que están aquí, semejante retaíla de fracasos. La cuestión es que en nuestro día a día, en el siglo XXI, año 2023, también tenemos muchos fracasos. Los últimos datos del registro de la SEF salieron ayer, del año 2021, pero si nos atenemos a lo de 2020, ahí estamos todos los centros, públicos, privados, grandes, pequeños, guapos, feos, todos. La tasa de embarazo en transferencia en fresco por cada mujer que inicia un ciclo es 14,4%. España. Si encontramos con los vitificados, cosa que a veces es difícil porque no hay gente con tan altas respuestas, 33,2%. 14,4, 33,2. Esos son nuestros datos. Echar la 87 de fracaso y 60 y tantos de fracaso. Con lo cual, convivimos con el fracaso y por eso no es infrecuente que hagamos un tratamiento, que hagamos todo perfectamente con todo lo que sabemos y al final la paciente nos pregunte, pero si me has puesto un embrión euploide, me has hecho todo lo que tenías que hacer y así todo no conseguí un embarazo. Bueno, ya ha comentado José Antonio las maneras de evaluar la posible receptividad endometrial, pero aquí nos vamos a centrar ahora en la que nos interesa. Y de los 7 puntos que ha comentado, muchos son técnicos, qué genes estudiar, qué genes no estudiar. Eso seguramente llevará un desarrollo que ahora no viene a cuento. Lo que a nosotros nos interesa es resultados. Yo quiero poder decir a la mujer, si te hago este test, tus probabilidades de embarazo aumentan. O si te hago este test y me da que el endometrio no es receptivo, pues tus probabilidades de embarazo son próximas a 0. Y decía más o menos, las epígrafes en estudios recientes no muestran una mejoría de resultados, aunque, contradiciendo a eso, los estudios, se han hecho estudios con embriones en día 3, embriones en día 5, sin analizar con análisis, y aquí están algunos de ellos. El metaanálisis que comentaba, por ejemplo, ahí mezclan todo tipo de embriones, de receptoras, propios, etcétera. Y sí que hay un estudio, aunque yo tengo que hablar a favor del test, un estudio que este último, Nicole Neumann, que sí que es prospectivo, es doble ciego, le hacen test a todas, pero solamente hacen embriotransfer personalizado a unas cuantas y la tasa de embarazo no varía. Esto es, lo que viene a decir Nicole es no mejoramos las posibilidades de embarazo con blastos euploides. El estudio, ya digo, está bien diseñado, es randomizado. Sí es cierto que la edad media de las pacientes metidas en el grupo verde de personalizado pues era algo mayor, el porcentaje de mujeres mayores era 2 puntos más, el porcentaje de previos fallos era de 3 puntos de diferencia y el porcentaje de embriones en día 5, que son teóricamente los mejores, era más alto en el grupo de no personalizado. Pero esta es la realidad. Bien, vamos a echar la lente hacia atrás y vamos a revisar unas recomendaciones sobre add-ons que se han publicado este mes pasado, este mes de octubre. Aquí una serie de expertos, alguno trabaja en España, se han reunido y han analizado 42 procedimientos. 42 procedimientos que incluyen la fase diagnóstica sobre ovocito, espermatozoide, embrión y medicamentos que utilizamos todos de una manera o de otra en los últimos años. Y lo que han hecho es clasificar esos procedimientos en base a la evidencia científica en aquellos que consideran recomendados, tienen un aval científico, están avalados, estos se recomiendan,
En una segunda división, aquellos que pueden ser considerados, no tiene un aval científico, pero bueno, se pueden realizar. En tercera división, no recomendadas para su uso clínico en la actualidad porque no hay evidencia. Y en la cuarta división, o sea, ya categoría regional, están las no recomendadas, de esos 42 procedimientos. Bien, dentro de las fases diagnósticas estudian el screening estereoscópico, los test de receptividad endometrial, inmunológicos, DNA espermático, etcétera, etcétera. Todos cuarta división. Estos expertos, en base a la evidencia científica, dicen que todo esto es no recomendado. Todo lo que hagamos de esto es fuera de la evidencia científica. Concretamente, en cuanto a la receptividad endometrial, cogen estos artículos, incluido el que he puesto como ejemplo, el de Doyle, y dicen, bueno, a unos dicen que sí, a unos dicen que no, pero el resumen general de todos estos estudios es que el test de receptividad endometrial no tiene una recomendación. Es más, le ha puesto a la cuarta división. Con esto ya podemos acabar la charla, con lo cual ya estaría. Pero bueno, también estudian otras cosas que hacemos habitualmente, la doble estimulación, el ICSI, el factor masculino severo, utilizamos incubadores Video Time Labs, hacemos PGTA, hacemos frisol electivo, y estas son todas no recomendadas. Cuarta división, o sea, categoría regional. Y vosotros, los que trabajáis aquí, ya lleváis ya unos años trabajando. El ICSI siempre se dice que es el único procedimiento que se empezó a utilizar en humanos sin experimentación animal previa, pero todo esto lo hacemos habitualmente, con lo cual, esa no recomendación inicial que hemos visto al principio, tenemos que cogerla por lo menos con pinzas. Y por lo menos darle. Y esta es la evidencia científica, pero lo que nosotros hacemos es, en base a la evidencia científica, en base a nuestra experiencia, que alguna tenemos, y en base a las pacientes que están delante de nosotros, sobre todo después de un fracaso, o de que vienen de otro centro o que han fracasado en nuestro centro. Y para experiencia, permitirme que ponga esa publicación que estaba ahí antes, que hicimos hace por años, es retrospectivo, son pocos casos, no pretende ser la Biblia, y ahí se comparaba, lo que se hacía era ver qué porcentaje de test receptivos teníamos en ese estudio, más o menos salía un 55%, ver si se relacionaba con nivel de progesterona, no, si se relacionaba con la edad, no, con índice de masa corporal, en parte sí, pero en la tabla 5, que es la última, pusimos el porcentaje de niños nacidos en función de fracasos previos y de que el test nos diese receptivo o no receptivo. La tasa global fue del 62% y la tasa de embarazo abortivo, como veis, en aquellas que no tenían fracasos previos, con 1 o 2 fracasos previos, nosotros solamente metemos blastos, euploides y single. Nosotros llevamos años en el que no transferimos nunca más de un embrión. Con estos propios trabajamos con PGT de forma general, y ya digo, de 1 en 1 y con dos fracasos previos. Bien, si vamos a 2 fracasos previos, aquí el porcentaje receptivo no fue el general. Tuvimos más no receptivos. Luego, algo sí que nos estaba diferenciando, por lo menos en estas pacientes que nosotros analizamos. Repito, esto no es un estudio prospectivo, no pretendíamos comparar, pero estos datos los quise ver un poquito con las transferencias que habíamos hecho de blastos propios de 1 en 1 con PGT en los 2 años precedentes sin ni un test previo. Bien, ya veis ahí los resultados y veis los riesgos relativos. Claro, hablar de riesgo relativo, significativo o no significativo, estadísticamente puede quedar muy bonito, pero en realidad, cuando tienes a la paciente delante, no sabe lo que es el riesgo relativo, pero sí puede ser significativo utilizar el número de pacientes a tratar. Ya sabéis que se calcula la diferencia de riesgo, el número de pacientes a tratar es igual a 1 partido por la diferencia de riesgo. Pues bien, en mujeres sin ningún fracaso previo, por cada 7 transferencias que hago después de hacer el test, en este caso Celera, que es el que nosotros utilizamos, tengo un embarazo más. En los pacientes con más de 3 o más fracasos previos, tengo por cada 6 casos que hago, tengo un embarazo más. Claro, vosotros poneros ahora en la tesitura de la paciente que está con nosotros, delante. O poneros una tesitura a los que tenéis cierta edad, que tenéis una hija de 35 años y tenéis 2 blastocistos euploides. Con estos datos, yo os voy a decir lo que yo haría. Yo, desde luego, analizo el endometrio. Con estos datos, yo analizo el endometrio, independientemente de que la evidencia diga que no está avalado por datos científicos, como no lo está el ICSI, por otra parte, y por otra parte lo estamos utilizando. Por lo tanto, yo creo que ante esa paciente que está delante nuestro, sobre todo después de haber fracasado, yo creo que es valorable la experiencia que tengamos cada uno de nosotros. Bueno, esa experiencia, y luego están las pacientes. Esto es una encuesta que se ha hecho se ha hecho una encuesta a 25 gines, 25 embriólogos
y 25 pacientes en Australia y el Reino Unido. Y se les preguntaba cosas que, qué es lo que te hace seguir el consejo del médico, por qué aconsejas esto a la paciente. Y cuando se trataba de pacientes, y es un artículo que merece la pena leer, porque son comentarios, es lo que dice la paciente. Yo es que me agarro a lo que sea. Pero bueno, el resumen final es que la paciente quiere esperanza. Le da igual, y es así, la seguridad le da una importancia, la eficacia. Si me dicen que esto aumenta un 2%, es que yo voy a ser ese 2%. No piensa que va a ser el 98%. Y el costo, bueno, yo he gastado en un ciclo ICSI, lo que he gastado, lo que voy a añadir es secundario para la paciente. La paciente lo que quiere es que no la desahuciemos. La paciente lo que quiere es que le demos una posibilidad de esperanza y que esté, salvo que tengamos que hacer una laparoscopia, cirugía mayor, que por procedimientos relativamente sencillos podamos aumentar las posibilidades de embarazo. Porque las pacientes tragan con lo... O sea, las pacientes, esto es una foto de Twitter, la presenté hace poco en otra reunión. Esto es una foto que yo vi en Twitter. Y mi comentario fue: joder, vaya cóctel que le ha metido a esta mujer. Ese fue el primer comentario. Siguiendo el hilo, me di cuenta que era una paciente mía. Es su segundo hijo, se ha embarazado. Pero me di cuenta, y además se lo dije a ella, tú eres, puso un nombre raro, ¿tú eres tal en Twitter? Sí, sí, pero es que te he visto, has puesto una foto. Esta mujer habrá consultado con un montón de especialistas y monólogos también, por lo visto. O sea, y evidentemente, la paciente quiere esperanza. ¿Esta mujer se ha embarazado 2 veces porque tome Dolquine? Fijo que no. Pero ha tomado su progesterona y evidentemente se ha embarazado y le hemos dado esa. ¿Y qué queremos los profesionales? Claro, los profesionales podemos coger 2 actitudes. Mira, yo es que soy un científico de pro y yo, si no hay evidencia científica, no uso nada. Con lo cual no usaríais ICSI, no haríais PGT, no haríais Firisol, porque no hay evidencia científica. Y el otro lado están los que, bueno, no hay evidencia científica, pero yo voy a usar todo lo que haya. Evidentemente la virtud siempre está en el término medio, pero lo que queremos los clínicos, embriólogos, es resultados. Lo que nosotros queremos es humana y egoístamente. Humanamente porque no queremos ver llorar a la paciente. O sea, y le hemos puesto el mejor embrión, le hemos hecho de todo, y joder, Gorka, es que me ha dado negativo otra vez. Y otra vez es que le va a dar negativo más veces. Y claro, no quieres verla llorar. Y por otra parte, egoístamente, porque nosotros al menos, no sé vosotros, nos movemos por tasas de embarazo. O sea, nuestros incentivos son tasas de embarazo, con lo cual nos interesa embarazar, humana y egoístamente. Básicamente, esto es lo que no queremos es desgastar, no económicamente, pero tampoco, sobre todo psicológicamente, a la paciente. Y esta es la última diapositiva. Por tanto, los test de receptividad endometrial encuadrados en esos 42 test que hemos hablado están en la 4ª división, pero, y esta es nuestra experiencia, nosotros hacemos DuoStim, hacemos estimulaciones repetidas, hacemos ICSI, aunque el factor masculino no sea severo, utilizamos solo incubadoras video time lapse, en ovocitos propios hacemos PGT a todas las pacientes y en ovodonación 20-25% por las indicaciones que fuere, hacemos test de receptividad endometrial y ocasionalmente hacemos histeroscopia, todas encuadradas en la 4ª división. Cuando algo ya se pasa un poquito, decir, oye, esto no sé si va bien, lo que hacemos es diseñar estudios clínicos. Y hacemos un estudio clínico, hacemos este ensayo o intentamos participar en algún ensayo que nos propongan grupos más potentes que nuestro. Pero al final, de lo que se trata es de ofrecer a la paciente una esperanza sustentada. No con el aval científico total, porque tampoco los paracaídas tienen un aval científico, nadie ha hecho un estudio randomizado y por lo tanto todavía se siguen utilizando y simplemente quería deciros esto. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Gorka. Vale, me dice, bueno, muy interesantes las 2 presentaciones, muchísimas gracias. Me dicen a ser que teníamos 5 minutitos, quería abrir, si alguien en el público quiere lanzar alguna pregunta, adelante. Bien, los felicito a los dos, una revisión bibliográfica espectacular, pero yo no te vuelvo a invitar, pues yo soy Genomics. ¿Sabes una cosa? El AdSong es un trabajo, bueno, una publicación de la R que hay que cogerla con pinzas y todos lo sabemos. Indudablemente pone a los test de función ovárica, de función endometrial en cuarta categoría. Pero ¿sabes qué? Yo me remito a una publicación de buena práctica clínica de la R que es dirigido a fallo de implantación embrionaria, que se publicó hace unos meses, en que no lo pone tan mal, Alera. En que pone el test de función, y quiero cortar una lanza por Genomics. Déjame hablar un poquito bien de ERA.
Porque en el trabajo de buena práctica, las recomendaciones de buena práctica clínica de R, en relación específicamente a FRI, pone a los test de función endometrial como probablemente recomendable, es decir, lo pone en segundo nivel. No lo pone el primer nivel, solamente pone hábitos de vida, antifosfolípidos y algo más que no me acuerdo ahora mismo, pero en fin. Y incluye al ERA test, que me llamó la atención verlo en el segundo nivel, porque yo pensé que lo iba a poner en el tercero. En el tercero pone cosas como el estudio de microbioma, lo desecha totalmente, pero el ERA no lo pone tan mal, porque indudablemente no tenemos evidencia suficiente. Y yo sé, porque nuestro grupo participa, que se está desarrollando estudios dirigidos para tratar de llegar a una conclusión definitiva. Pero yo rompo una lanza por ERA en función de las recomendaciones de la guía clínica de la R. A ver si me invitan el próximo año también. Yo creo que la conclusión definitiva puede ser que, por ejemplo, si tenemos embriones muy malos, ningún test de receptividad endometrial va a conseguir aumentar el embarazo. Si son muy buenos, puede mejorar, pero la diferencia estadísticamente nunca va a ser significativa. Va a ser ese sector medio el que puede ayudarnos, y evidentemente pues los estudios que se están haciendo nos ayudarán en ese sentido. Pero ya digo, en los muy malos y en los muy buenos no vamos a encontrar nunca una diferencia estadísticamente significativa. Pero siempre tenemos que poner, nosotros nos basamos en diferencias estadísticamente significativas, pero al final tenemos delante a la paciente. Y tenemos que tenerlo en cuenta, y aquí hay mucha gente joven que todavía no ha tenido experiencia negativa, pero nosotros tenemos todos los que tenemos cierta edad, hemos visto pacientes que no se embarazan ni para Dios. O sea, les haces todo y no se embarazan. Y otras se embarazan muy fácil, pero y no sabes por qué. Haces una prueba, haces otra prueba, y yo creo que toda la información que tengas, yo ahora mismo, si tengo una paciente a la que le he sacado 12 ovocitos, han fecundado 8, han llegado a 4 blastos, y ese haploide 1, tengo uno, te juro que le hago el test de receptividad endometrial. Porque digo, es que no tengo oportunidad de fallar. La primera vez que empezamos a hacerlo sin fallo previo, fue que una paciente me dijo, ¿por qué no me lo propusiste antes? Y claro, yo dije que no hay evidencia científica, pero me fui a casa pensando, ¿por qué no se lo propuse antes? Si puedo hacerlo, no supone económicamente, con todo lo que cuesta un ciclo, no supone, y la molestia sí que es verdad, que la nueva correa es más molesta que la del transfer, pero normalmente lo podemos hacer bien. Yo quiero hacer una aclaración, yo uso ERA, ¿eh? A ver si va a parecer aquí que yo estoy en contra del ERA, que no, para nada, ¿eh? Yo me creo el ERA desde el 2015, te lo voy a decir porque me lo creo desde el 2015, cuando tuve una paciente, que esto nos habrá pasado a todos, que llevaba 7 transferencias fallidas de embriones muy buenos y le hicimos... llevaba 7, bueno, lo que pasa es que había tenido una hiperplasia de endometrio, tenía una obesidad, perdió peso, esas fueron las 3 o 4 primeras. Después de esa tenía 3 transferencias más fallidas y le propuse hacer un ERA. Entonces no era endometrio, era ERA. Y nos dio 48 horas más después, la transferencia 48 horas después. Yo me acuerdo que hablé con vosotras y dije, bueno, esto debe ser un error o no sé cuánto. Lo repetimos, ella se dejó repetir porque era el último embrión que le quedaba. Y lo repetimos y volvió a dar lo mismo, y fue la primera vez que se quedó embarazada y tuvo una niña. 2 años después vino porque quería tener otra hija, se hizo otro ciclo. Le dije si repetíamos otra vez aquello, que nos había salido muy raro, a ver si aquello era permanente porque había pasado mucho tiempo. Volvió a dar lo mismo y tuvo su segundo hijo. O sea, esa paciente realmente estaba desplazada. En el resto no sé si ha sido tan favorable o no. En esta era una cosa evidentísima. Yo soy converso. Yo al inicio no creía en ERA. Yo me acuerdo que discutía con Carlos Simón muchísimo porque yo no creía en eso cuando lo lanzó. Lo lanzó como un ensayo clínico y había que pagarlo además. Pero yo me he convertido. Y ahora participo en ciertos estudios que llevamos junto con el grupo de Igenomics. Pero yo lo que creo es que debe hacerse a las parejas muy seleccionadas. Sí. Yo yo no abriría abanico café para todos. Porque si no pasan vamos a tener resultados como los que se están publicando por ahí. Es inviable hacérselo a todo el mundo. Claro, eso es lo que me gustaría a mí apuntar en la presentación que habéis hecho, que habéis comentado el estudio de Doyle, es un randomizado hecho en pacientes de buen pronóstico, esto es sin fallos de implantación previo. Entonces, hay que entender que cuando nosotros medimos la receptividad endometrial no es blanco o negro, no es endometrio no receptivo, no embaraza, endometrio receptivo sí embaraza, lo que estamos midiendo es
la transición gradual a lo largo del ciclo menstrual de esos genes. Y esa transición es gradual. Entonces, hay zonas de transición entre prerreceptividad y receptividad que probablemente da igual que pongas ahí el embrión o que le des 12 o 24 horas más, porque el embrión muchas veces no va a implantar nada más lo pones, sino que va a tardar un tiempo y va a acabar sincronizando de forma natural. Esos tipos de desplazamiento, que son los que podemos encontrar más frecuentes en la población general, las que no tienen fallos previos, no tienen relevancia clínica. Pero en pacientes con fallo de implantación recurrente, que ya se ha ido limpiando todos estos tipos de desplazamientos menos relevantes, es donde nos encontramos las posreceptivas, las prerreceptivas que necesitan 2 días más. Estos son los desplazamientos reales y donde sí supone una diferencia el aplicar o no la personalización de la transferencia embrionaria. Por eso que nosotros somos los primeros que decimos, no hay que hacer el test a toda paciente que entre por la puerta. Es a criterio de cada médico, pero nuestra indicación es, el test está indicado para pacientes que tienen fallo de implantación recurrente y con embriones de buena calidad, porque el hecho de que estemos testando el endometrio no quiere decir que el embrión haya perdido su peso. Obviamente con embriones que no tienen buena calidad o que no tienen viabilidad hay poco que hacer. Entonces, bueno, pues simplemente mencionar eso, que es muy importante sobre qué parejas hacemos el test. No es tanto que hay que hacérselo a todo el mundo, sino a aquellas que realmente lo necesitan. No sé si tenemos tiempo para otra pregunta o... Y nada, bueno, nada más, simplemente comentar como final que la controversia es buena y es parte fundamental del proceso de desarrollo de cualquier ciencia, de la ciencia médica, por supuesto, porque es lo que nos inspira para seguir investigando y aprendiendo. Y el mejor ejemplo es el nuestro, estamos en ello, acabamos de lanzar ahora un estudio, un non-selection, con el test ERA, que estamos ahora obteniendo todas las aprobaciones de los comités, en el que pensamos, pues eso, mejorar nuestro test y no solo mejorarlo y aprender más de él, sino ampliar a nuevas opciones que, como comentabais, bueno, ¿qué pasa en un endometrio receptivo que nos embaraza? Igualmente, es decir, otros marcadores relacionados con el endometrio que estamos perdiendo de vista y que pueden estar ahí y que no conocemos todavía. Es decir, que queremos seguir aprendiendo y mejorando y que esto es, pues eso, un éxito y varios fracasos y así es como se construye la escalera hasta ir mejorando. Así es, María. Y al final yo creo que nos tenemos que quedar con que fundamental población de estudio, sí. Fundamental seguir aquello que hemos hecho en el ciclo de la biopsia, exacto, en el ciclo de la transferencia, exacto, medir progesterona endógena antes de la primera toma de progesterona exógena, exacto, y que un endometrio no receptivo no tiene un 0% de probabilidades de que la paciente quede embarazada, pero sí que disminuye muy mucho, con lo cual haciéndolo lo que hacemos es aumentar y maximizar la probabilidad de que dicha paciente no solo quede embarazada, sino que al final, como Gorka decía, si yo PGTA y ERA, mayor probabilidades de que tengan un recién nacido vivo y sano en casa, que al final es lo que quieren las pacientes. Muchas gracias a los tres por vuestra presentación.